ese niño de antes. El gusto es mío, Alejandra. Buen día para usted, buen día para la audiencia. Luis, bueno, un gusto como siempre conversar, porque sabemos que están avanzando notablemente y hacemos foco en esta hora más que se agregaría a las escuelas. Sabemos que ya han tenido una primera reunión. Quiero que nos cuente al respecto, ha sido el pasado viernes. Bueno, ¿qué sucedió en ese primer encuentro, Luis? Bueno, a ver, fue una reunión por fuera del marco de la negociación colectiva, ¿no? Es decir, participó la ministra de Educación y la Cecilia Trincado Moncho, y también la coordinadora del área administrativa y financiera, Daniela González. En ese sentido, bueno, también en la mesa estaba la representación de UDAP, de UDA y de AMET, respectivamente. Bueno, la primera parte fue más que nada hacer una introducción de lo que significó este encuentro en el Consejo que se llevó a cabo en Ushuaia, Sí. Esta reunión del Consejo Federal, que se extendió más horas de lo que tenían previsto, en razón de un tema. Era la presentación del plan quinquenal, pero dentro del mismo, si no era el punto más relevante, era justamente el de la extensión horaria. Esta extensión que estaba prevista para las escuelas primarias y que lógicamente, bueno, de aplicación en todo el país. Esa sería la línea. Sintetizando, bueno, ahí se discutieron básicamente un par de ejes, tres diría por lo menos, que son los más relevantes, ¿no? Primero, ¿no? Es decir, el impacto para el fortalecimiento pedagógico por sobre todas las cosas. Segundo, las condiciones laborales, el estatus laboral, que obviamente la aplicación de esto va a trastocar de diversas maneras a los trabajadores, a la comunidad, etcétera, etcétera, y de diversas maneras también en cada una de las jurisdicciones. Y por último, bueno, el financiamiento, ¿no? Porque es importante saber si esta decisión política se va a sostener en el tiempo. Si no es a través de una ley, entonces estamos en riesgo, de que esto no camine. Entonces, esto es parte de una discusión seria que, bueno, se llevó por mucho tiempo y que la replicamos también acá en la jurisdicción, ¿no? Es decir, que en una segunda instancia fue nuestra participación. Obviamente que la sorpresa es para todos, ¿no? Es decir, ministros en su gran mayoría, docentes, sindicatos y demás, cómo recibimos esto como impacto en el ámbito nacional, ¿no? Es decir, a través de los portales y bueno. Ahora, la discusión que se da dentro de la jurisdicción, lógicamente, entrando a hilar un poco más fino, sí, evidentemente no es un tema sencillo, para mí es muy complejo. Me arriesgo a decir que inclusive es inoportuno, creo, por la instancia, por el tiempo, por el trabajo que no se ha dado previo. Creo que a esta mesa le están faltando patas, es decir, sobre todo cuando no está la palabra de quien sabe hacer escuela, literal, que es el docente. Y entonces debemos empezar a pensar que si estamos en condiciones de la aplicación, si todos los edificios están en condiciones, si los porteros, tenemos que pensar los horarios, tenemos que pensar cuando hablamos de los edificios, en la función de diversas instituciones en diversos turnos, pero en el mismo edificio. Claro. Tenemos que pensar los días sábados, tenemos que pensar cómo trastoca todo esto a la familia, tenemos que pensar el transporte, es decir, hay un montón de cuestiones que evidentemente ya la ministra ha ido evaluando. Coincidentemente en muchas de las cuestiones que nosotros hemos también discutido, por eso entiendo que de avanzar esto, en principio sería en 33, 34 establecimientos educativos, que todavía hay que evaluarlo, sobre todo nosotros como responsables y representantes del sector de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, sumado a los demás estaríamos sobre 71, 72 establecimientos en la provincia, sería un tercio de las primarias, sí, de las instituciones de las escuelas primarias que entrarían dentro de este proceso. Estamos incorporando acá las jornadas completas que ya existen en la provincia. Bien. Que, bueno, se evitarían este problema. Entonces, pero esto sería la aplicación
tipo espiral, desde afuera hacia adentro, tomaría zonas alejadas, tomaría cuestiones, digo, las escuelas rurales, y que a medida que nos vamos acercando, si nosotros lo tomamos de esta manera gráficamente, es lógico que a medida que avancemos, digo, en un círculo más interno, los vamos a encontrar con muchos problemas, Ya ¿no? lo creo que sí. De Luis, manera, sí. sí, mira, me mencionas que serían como una experiencia piloto, una primera aproximación con 34 escuelas que se sumarían a las ya escuelas de jornada completa con un total de 72. Ustedes me decís que todavía no tienen conocimiento de qué escuelas serían, pero sí les han dado material. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cuál es la respuesta que ustedes deben llevar? Por supuesto, hilando fino de todo lo que me has detallado, que es correctísimo. Es imposible de la noche a la mañana realizar un cambio tan significativo en todo orden, en todos los sectores. No, claro, acá digo, a ver, por eso digo que es una mesa que le faltan patas, Claro. Pero en principio eso, después mirarlo desde otro lugar, ¿no? Es decir, la no convocatoria de los sindicatos a nivel nacional también no me parece una medida acertada, si se cree que se va a avanzar, digo, sin la participación de los gremios, sobre todo cuando estamos hablando de un tema, condiciones laborales que esté en la ley. La negociación colectiva, digo, las condiciones de los compañeros se discuten en una mesa y se discute de cara a cara, ¿no? Es decir, acá no es cuestión de tenerle miedo a los gremios, sino al contrario. Cuando no hay miedo, nos podemos sentar a discutir la diversidad de temas, entre otros esto, ¿no? Ahora, eso es una de las cuestiones que debemos empezar a resolver ya de fondo, de forma, para después también en las jurisdicciones empezar a avanzar, ¿no? Es decir, nosotros se nos entregó solamente la documentación que tiene que ver justamente con este plan quinquenal. Las instituciones educativas no las tenemos, pero bueno, sabemos que son de la zona alejada, son de los departamentos, donde nosotros debemos, como gremio, como UDAP, y referentes del nivel primario, por sobre todas las cosas, vamos de todos los niveles y modalidades, porque nuestro gremio representa todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada. Y en ese sentido, nos tenemos que dar el tiempo para trabajar en el marco de lo que es la paritaria, para empezar a evaluar también, digo, no solamente con todos los delegados escolares, los delegados departamentales a través de nuestros plenarios, sino también, digo, trabajar con las instituciones educativas afectadas en esta primera instancia. Ahora, obviamente digo, nos parece, digo, importante que esto se haga dentro de la negociación colectiva. Por eso, a partir del día 3 de mayo vamos a estar, digo, participando de esta primera sesión de la segunda paritaria del año 2022, tratando el tema de extensión horaria, ¿no? Es decir, después vamos a ir dando un poco más fino, ¿no? Es decir, si más tiempo a mí me genera o implica mayor calidad. Digo, tenemos que pensar si pedagógicamente esta obra que va destinada a fortalecer, digo, los contenidos de matemática, de lengua, digo, ¿por qué no pensar, digo, en proyectos que se puedan, que son parte de la escuela de jornada completa, que no tienen nada que ver con la extensión de una hora? Bien. Es decir, dentro de la jornada completa, primero que hay que reconocer en la provincia como tal, y en segundo lugar, esta extensión que tenga otra mirada, ¿no? Es decir, que no solamente fortalecer, digo, en lengua y matemática, pedagógicamente hablando, sino que también, digo, algunas actividades que son propias de la formación tan necesaria para los chicos que la tenemos dentro de la ley 26.206, que justamente tiene que ver con la escuela de jornada completa. Bien. Proyectos, talleres, todas estas cuestiones que puedan, bueno, eso sería por la parte pedagógica. Ahora, condiciones laborales, bueno, ahí se viene el problema, ¿no? Esto también es grave. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que los docentes no entren en la incompatibilidad de acumulación? Y por sobre todo la incompatibilidad horaria. Los tiempos entre, digo, por más que se pueda modificar el uso horario en la hora en la provincia, digo, también es verdad que no se alargan los tramos que se han acortado notablemente entre la hora de la extensión. Sí. Se mantienen, es decir, también es imposible aplicar, digo, un horario, digo, una hora antes, porque si es 7:30 o 7 de la mañana, empezar las actividades habrá que empezar con el chico levantarlo desde las 5:30 en adelante. Ya lo creo. Claro. Toca a la familia porque tiene ya un orden, porque la mayoría de los papás son papás jóvenes que trabajan,
porque además los docentes tienen su responsabilidad, Sí. no son híbridos, como digo siempre, tenemos nuestros hijos también en las primarias, y también se genera otro problema. Cambiar para un día sábado, que esto creo que en la provincia de San Juan está ya descartado. Sí, la ministra no estaba de acuerdo, muy de acuerdo. Prácticamente lo doy por descartado, pero digo, donde en algunas provincias ya tienen intenciones de tomar el sábado, lo primero que tenemos que pensar, no solo que ya la familia ordenó o su bien vida, ordenada de un tiempo con respecto al sábado, pero además en todas las normativas, el trabajo del día sábado, por algo el sábado y el domingo son días no laborables, por algo está la licencia anual ordinaria. Se trata de seres humanos que trabajan y prestan servicio y que es necesario al menos 2 días dentro de los 7, ¿no? Es decir, de descanso. Entonces, estas son las cuestiones, porque nosotros estamos mirando lo que el docente trabaja adentro, pero no miramos lo que se lleva a la casa. Por ¿no? Que a veces supuesto. suele ser mucho más, sí, a veces mucho. Exacto. Entonces, Mira, Luis, bueno, entonces, resumiendo, de momento serían 34 escuelas como experiencia piloto que se agregarían a las ya de escuelas de jornada completa. La próxima reunión va a ser el 3 de mayo y hay que hilar muy fino, tal cual vos lo estás diciendo. Son muchos los puntos, muchísimos los puntos a abordar. Y los docentes que se excedan en horas, Luis, porque si aumenta 1 hora más y tienen 2 cargos y son 50 horas las que tiene que tener el docente, se va a exceder en horas. Nosotros tenemos que pensar que está vigente el decreto 357. Es claro y es preciso. Entonces acá pasan 2 cosas. El docente que se excede, lógicamente, queda en incompatibilidad. Claro. Ahora, si no se modifica el 357, bueno, por eso hay una solución para todo esto. Nosotros si las políticas hubieran decidido invertir más en un presupuesto, si las políticas no hubieran querido cambiar cada vez que cambiaban los gobiernos, de ley, entonces podríamos haber ido fortaleciendo este tema de la transformación de la jornada simple y jornada completa. Entonces, un docente de 2 cargos toma 1, por el monto de 2, obviamente actualizado, con salarios realmente dignos. Eso por un lado. Después, las 50 horas es una barbaridad, entonces 36 por 50. Entonces, nos permitiría de alguna manera más compañeros dentro del sistema, no generar este tipo de incompatibilidades, porque en definitiva, tanto por incompatibilidad horaria o por incompatibilidad por acumulación, se deberá en el mejor de los casos, ¿no? Modificar el 357, que yo entiendo sería volver a seguir profundizando, este tema de la sobrecarga. Claro, entonces, esto hay que pensarlo con mucha seriedad. Hay que trabajarlo con los docentes. Esto no es poner palos en la rueda. No, al contrario. Es entendible que hay que trabajar en lo pedagógico, que hay que sumar más horas, pero para eso está, la ley 26.206, que es muy sabia. Bien. Ahí está volcada la palabra y la letra del trabajador de la educación en muchos de sus articulados. Pero tenemos que tener cuidado en todas estas cuestiones, ¿no? Perfecto, Luis, completísimo como siempre, muy didáctico y muy concreto lo que nos explicas y muy puntual. Te vamos a seguir acompañando, como por supuesto los diferentes gremios y a las autoridades del Ministerio de Educación, para ver las decisiones que se toman, atentos al próximo encuentro y bueno, sigamos trabajando al respecto, que de implementarse sería en la segunda parte del año, ¿no es cierto? Está previsto para eso, ¿no? Es decir, pero bueno, nunca como proponía Jaime Persic, ¿no? A partir de mayo. Imagínate. Eso es una grosería. De manera que hay que pensar, en el mejor de los casos, septiembre, agosto, no sé más, inclusive. Tal vez el último trimestre, ¿viste? Claro, de septiembre a diciembre, tal vez. Pero pensándolo como una posibilidad, ¿no? Exacto. Es decir, que siempre estamos hablando en potencial hasta que esto tome cuerpo, avance y sobre todo la decisión de los docentes también, que es parte de lo que debería haber escuchado el Ministro de Educación de la Nación antes de proponer tan rápidamente que a veces le genera problemas a las jurisdicciones, ¿no? Porque tenemos que pensar en tema del financiamiento. Cuidado, hay provincias que todavía no acuerdan salario para el año 2022. Imagínate. Y si tienen que poner un 20% en esta prolongación, bueno, no sé de dónde van a sacar. Imposible. Luis, como siempre, un gusto conversar contigo, que tengas una excelente jornada y seguimos muy de cerca este tema que es muy importante. Ha sido un gusto, Alejandro. Hasta luego. Buenas tardes.